Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Este es el episodio número 33 y hoy estamos con una invitada súper especial para mí, María José Fonol, con quien vamos a hablar de temas espectaculares como tantra, emprendimiento, frecuencia, así que quédense hasta el final. Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Estoy con María José Fonol, que es una gran amiga, mentora, coach, y estoy feliz de que esté acá. Es un gran honor para mí y me encanta porque creo que vamos a traerles hoy cosas muy, muy interesantes. Entonces, Majo, si quieres empezar a introducirte un poco para que las personas que nos están escuchando te conozcan. Perfecto. Hola Mari, primero que todo, gracias por invitarme a este espacio tan especial. Qué rico sentarnos a conversar y poder compartir pues toda esta información con las personas que nos están oyendo. A todos los que están acá, bienvenidos. Mi nombre es María José Fonol y yo soy coach y mentora de mujeres que me gusta llamarlas revolucionarias, mujeres que tienen como una gran visión de sí mismas, de su capacidad de impacto, de su desarrollo personal y pues me encargo de acompañarlas a crear vidas por encima de lo soñado mientras yo voy creando la mía. Me encanta cómo introduces el tema. Y va perfecto con el título de este podcast y con todo lo que es crear una alineación del alma que nos lleva a vidas soñadas. Para que los que no saben también, Majo y yo nos conocemos desde chiquitas, estuvimos en el colegio juntas y luego la vida nos volvió a juntar, afortunadamente a través de Instagram. Y de ahí pues hemos caminado juntas en varios programas de Majo, en varias cosas y ha sido súper lindo. También diseñé su casa nueva que verán en Instagram, espero dentro de poco. Estos espacios compartidos con mujeres son súper inspiradores para mí y te agradezco muchísimo, Majo, que estés acá. Ay, a ti por tenerme acá. Muy rico compartir la vida y hacer la vida alrededor de pues personas, pero sobre todo mujeres que están creando vidas extraordinarias, que realmente no estamos acá por lo mínimo, por lo normal, por lo básico, sino por lo extraordinario, los sueños, lo que está por encima de la lógica, la magia. Y creo que cuando uno decide vibrar en esas frecuencias, pues empieza a ver la vida y a crear la vida desde ahí. Y termina viviendo en una vida que nunca en la vida se imaginó. Yo pienso en la vida que fui condicionada para vivir, que era una vida mucho más en ese checklist, graduarme, trabajar en una empresa grande, ser abogada. Me acuerdo que mi papá siempre me decía que yo sería una gran abogada y tener un marido y casarme, y esa era como la vida en la que yo crecí condicionada a ser. Pero en la vida en la que estoy parada, la vida que realmente decidí crear para mí, es una vida completamente opuesta. O sea, yo vivo en el medio de la selva, en la sierra de Colombia. Nunca uso zapatos, no estoy casada, no tengo hijos, no soy abogada, hablo de sexo, espíritu, conciencia, abundancia, no me hago el blower, no me maquillo, o sea, es como muy opuesta la vida que vivo a la que fui condicionada para vivir. Y por eso es que yo tengo tanta certeza y puedo hacer este trabajo con tanta pasión de que la vida que uno vive es una elección. Ya después de que uno es adulto, ya se libera de los papás, ya puede ser independiente. De ahí en adelante, la vida que uno crea es completamente una elección. Y yo elegí esta vida, a mí no me la regalaron, no me la dieron, yo la elegí. Por eso es que me encanta acompañar a las mujeres a elegir eso, a pesar del miedo, a pesar del condicionamiento, así sean las únicas en su familia, a realmente escoger la vida y crear la vida que se sienta deliciosa. Esa para mí es la mejor vida, la que se siente alineada, la que se siente rica, la que se siente elegida. Absolutamente, estoy completamente de acuerdo contigo y algo que me encanta de lo que dices es el caminar juntas con otras mujeres porque nos hemos visto también, o sea, yo he visto tu transformación a través de los años, tú también seguramente has podido ver un poco de mi transformación y es que al final la vida es la transformación misma, no es a dónde llegaremos, sino lo que haremos en el camino. Y me encanta que hablemos de esos temas también como el condicionamiento, porque es increíble lo que podemos lograr solo empezando a ser conscientes de las cosas y tomando decisiones, nosotras sobre nuestra vida y sobre lo que queremos y tomar acción también, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en el deseo de qué es lo que yo quiero, lo que quisiera o mis sueños, y ya el tomar acción, que es donde está la parte incómoda, la parte que nos estira, la parte que nos reta, es la transformación misma, es la parte más linda.
Claro, y ahí mencionas una parte muy importante que yo siento que tiene que ver muchísimo con todo este despertar femenino y es el incluir a la otra. O sea, mucho el condicionamiento con el que crecimos mujeres, yo creo que de nuestra edad, porque siento que eso lo estamos cambiando y está cambiando, es esta pelea y esta separación con otras mujeres, mucho alrededor como de la competencia, más allá que del colectivo, mucho más como si ella tiene el churro, yo no lo puedo tener, quién es la más flaca, quién tiene más, quién es la más linda. Es como una competencia constante y el femenino, la competencia no le, digámoslo, como que no le viene bien, no lo expande, el femenino no compite. Eso no es una característica femenina, es una característica masculina. Por eso, y esto me gustaría dejarlo acá, la diferencia entre la competencia entre el masculino y la competencia entre el femenino. Entonces, si nosotros vemos el masculino, mayormente representado en los hombres, digámoslo, la competencia es muy sana. O sea, si miramos los deportes, la idea de competir en los deportes es volverse mejor. Los hombres compiten, el masculino compite porque esa competencia lo hace volverse mejor. Ellos compiten para ser mejor, no para destruir al otro. Ujú. Y me acuerdo perfecto de la entrevista divina que le hacen a James y le hacen a Ronaldo, en el que los dos dicen que gracias a que existe el otro, ellos son así de buenos. Que si no es, James dice, perdón, James no, sino Messi. Messi dice, si no existiera Ronaldo, yo no sería tan bueno. Y Claro. Ronaldo dice, si no existiera Messi, yo no sería tan bueno. Ese tipo de competencia no ocurre así tanto en el femenino, porque la forma en la que nos han invitado a competir a las mujeres, para que tú seas más, la otra tiene que ser menos. Entonces es criticar a la otra, juzgar a la otra, aplastar a la otra, en vez de, si ella es mejor, tú vas a ser mejor. Entonces, al crecer así, viendo a las otras mujeres en competencia, se ha creado una herida grande que se llama la herida de la hermandad, que es la competencia entre mujeres, que a nosotras no nos viene tan bien, no viene desde ese mismo lugar, es otra energética. Sí, total. Entonces, ¿qué le viene bien a las mujeres? A las mujeres siento que nos viene muy bien la hermandad. Es si la otra puede, yo puedo. Si ella creó su vida extraordinaria, yo también puedo crear mi vida extraordinaria y eso no significa que ella tiene que perder para que yo gane. Si ella está casada con un hombre churrísimo, no significa que yo no voy a tener un hombre churro, es que yo también puedo tener. Entonces, en vez de verla como competencia, la empezamos a ver como evidencia. Y para mí ese cambio energético ha hecho maravillas por mí. De hecho, yo sé que yo no estaría donde estoy si yo no estuviera rodeada de mujeres que están viviendo también su mejor vida. Estoy segura. Es uno de mis grandes factores, es haber visto otras mujeres tener este tipo de vida, o sea, su vida soñada, y en vez de competir y juzgar, admirar y tomarlo como evidencia. Por eso es tan importante este tema que traes de la otra y de aprender a estar en colectivo y crecer en colectivo y estar cerca de mujeres que tienen lo que queremos porque las siguientes somos nosotras. Que es súper valioso porque es desde los dos lados, ¿no? Entonces, cambiar primero nuestro diálogo interno al ver otra mujer que está logrando cosas que nosotros quisiéramos o si sentimos envidia, ¿por qué sentimos esa envidia? O sea, no es sentirnos culpables de sentir la envidia, sino verla como que me está mostrando. Puede ser esa mujer de pronto está haciendo algo que yo quisiera tener, pero no porque ella lo tenga, yo no lo puedo tener. Entonces, cambiar ese diálogo, ver que es posible para nosotras, pero asimismo nosotros también volvernos como inspiración para otras. ¿Sí me explico? Como que yo también lo hago para ayudarte a ti, no para aplastarte a ti. Totalmente. Yo también lo hago para que si alguien más me ve a mí, yo pueda hacer evidencia de que esto sí existe y existe para todas las que lo elijamos, que eso es una parte muy importante, también siento de mi entendimiento a hoy, y es que volvemos, es una elección la vida de los sueños, es una elección el amor bonito, es una elección los millones, es una elección tenerlo todo, es una elección crecer, es elegirlo. Y cuando yo veo que alguien más lo eligió para ella, y en vez de juzgarla, digo, yo también lo puedo elegir para mí. Ahí es donde entramos en esta frase tan divina que es Together we rise, que es juntas nos elevamos. Porque al tú ser evidencia para mí, yo ser evidencia para otras personas y entre todas vamos siendo más y más y más evidencia, pues yo creo que sí va a llegar un punto en el que ser mujeres felices, con grandes proyectos, con grandes vidas, va a ser mucho más común. Entonces las nuevas generaciones van a crecer viendo a las mujeres amarse, admirarse y vivir su mejor vida. Entonces, entre más seamos haciendo esto, por eso yo creo que esto tenemos que ser muchas mujeres. Cambiamos el paradigma, cambiamos los modelos, cambiamos el condicionamiento y ya no crecemos pensando que no se puede tenerlo todo, que ser mujeres es una maldición, que somos el sexo débil y todas esas cosas con las que de pronto muchas de nosotras crecimos Ujú. y empezamos a crecer con las mujeres se aman, se respetan, las mujeres se acompañan,
Together We Rise, estar cerquita de mujeres que están haciendo grandes cosas, me hace a mí ser grande, me hace a mí recordar mi poder y yo me imagino una sociedad hacia donde vamos en donde las mujeres nos vamos apoyando y los hombres también, pero siento que es que si venimos de una herida muy fuerte de la separación entre las mujeres y esta era siento que es ese juntarnos a crecer, a amarnos, a despertar, a hacer grandes cosas y nos traemos a nuestros hombres con esto. Pero pues nosotros hombres también van a ver los poderosas que somos juntas y van a ser parte de este nuevo paradigma, de estas nuevas formas en las que podemos vivir. Ellos con su competencia sana, nosotros con nuestra hermandad sana y creo que ahí cada energética en cada cuerpo puede expandirse, puede sacar lo mejor de cada uno. y complementarse además. Creo que eso es un tema muy importante porque yo creo que entre las mujeres todavía es difícil romper esas barreras, sanar esa herida. Muchas veces mujeres con mucho poder en la empresa, cómo tratan a personas subordinadas, mujeres. Aquí, María, entra otra vez este concepto de mujeres revolucionarias, porque para mí una gran parte del despertar femenino viene con aprender a liderar desde el femenino. Y yo creo que acá hay como un malentendido un poco generalizado de que liderar desde el femenino son mujeres liderando, pero en términos de energética, liderar desde el femenino es traer las cualidades femeninas a una organización, a un espacio de liderazgo. ¿Cuáles son características femeninas? Vuelve y juega, el colectivo, el together, el nadie está por encima de otra persona, sino podemos ser dos, tres, cinco personas muy poderosas, diferentes formas de poder, pero todas muy poderosas, liderando hacia una gran visión. Entonces el liderazgo femenino trae muchísimo más ese cuidado por la persona y ese Together We Rise otra vez. Ese juntos vamos a llegar más lejos. Entonces, para mí eso es muy importante que nosotras traigamos como ese modelo, esa forma de liderar, que para yo poder liderar así, primero tengo que hacer las paces con mi femenino y conectar y conocer lo que es el femenino, que nosotras por naturaleza sexual lo encarnamos, o sea, el cuerpo de la mujer es la representación del femenino y el cuerpo y la sexualidad del hombre es la representación del masculino. Entonces, la tendencia, no, en general, esto no es una regla para todo el mundo, pero la tendencia al tener una sexualidad femenina es sentirnos más cómodas en esa energía. Todos tenemos las dos, pero sí es verdad que nos sentimos más cómodas, nos sentimos que nos expandimos más en alguna de ellas. Para las mujeres, la mayoría de las mujeres nos sentimos más cómodas en la energética femenina porque es cíclica, porque es receptiva, porque es belleza, porque es magnetismo, porque atrae, y la mayoría de hombres se sienten más cómodos en la energía masculina, que es más eléctrica, que es más penetrativa, echada para adelante, más uno sobre otro, más lo que hablábamos de el mejor uno sobre otro. En cambio, las mujeres es una de las mejores, ¿sí? El femenino es mucho más colectivo. Y no hay nada bueno o malo en esto. Esto es puro entender la energética y decidir qué tipo de paradigma y qué tipo de frecuencias me quiero yo parar para crear mi vida. Nada de esto es moral, esto no hay algo que está bien y está mal. Esto simplemente es entender la energética aplicada a la cotidianidad, al liderazgo, a las empresas, a, A a nuestra las vida, parejas, al a final nuestra también. vida. Y hay una cosa que me encantaría aportar a eso que estás diciendo y es el tema de conocernos a nosotras mismas. Entonces, aparte de conocer la parte general de la energética femenina, cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras características, porque desde ahí también aportamos. O sea, al grupo nosotros solo podemos aportar en manera única. No existe nadie más que sea como yo, no existe nadie más que sea como tú, no existe nadie más que sea como ninguna otra persona. Entonces, me encanta esa idea también del colectivo porque es donde hay espacio para todo y para todos, pero en manera diferente. Entonces, el que yo exista en este colectivo no quiere decir que no haya espacio para ti o para tus dones, sino que estamos aportando en maneras diferentes, cada una de manera única. Y me encanta porque ya todo eso conecta con otras partes más específicas de nuestros talentos, nuestros dones, ya si no quiere pensar en el diseño humano o la astrología, todo eso que ya va dando esas características únicas que se funden con el colectivo para poder crear lo que tú dices de Together We Rise. Y aquí siento totalmente la razón por la que a mí me mueve tanto el desarrollo humano, porque siento que para podernos conocer y traer eso único y podernos parar en el valor y el poder que cada una tiene en su forma única, es súper importante el trabajo interno, el inner work. O sea, el inner work al final es ese espacio para conocerme y entre más me conozco y más cambio la percepción sobre mí, pues más voy a poder aportar al colectivo y más voy a poder vivir en esta vida.
al final siento yo que el regalo más grande del trabajo interno es cambiar la percepción que tenemos sobre nosotras mismas, porque uno actúa en base a lo que uno cree de uno mismo, a lo que uno se cree capaz, a lo que uno se valora, a lo que uno se ama, a lo que uno se comprende, se entiende. Entonces al final las vidas extraordinarias, maravillosas, increíbles que hablábamos al principio, están fundadas en el trabajo interno, en que Ujú. alguien se sienta con la capacidad de crearlo, con el amor propio para hacerlo, con el drive, con la energía, con los dones, las herramientas y las ganas de desarrollarse y aprender a crear estas vidas, porque eso es otra cosa muy importante. Yo siento que hay mucha gente que piensa que una vida llena de sueños se la dan a uno. Lo que yo he entendido y lo que yo he comprobado es que uno aprende a cumplir sus sueños, uno aprende a ser valiente, uno aprende a tener voluntad, uno aprende a desarrollar disciplina interna, uno aprende a pensar distinto. O sea, como hablábamos al principio, si yo hubiera seguido lo que mi familia tenía pensado para mí, pues yo no estaría acá. Lo Ujú. que pasa es que yo aprendí a estar acá y entre más aprendo a ser mi mejor versión, pertenecer al 8% de la humanidad, que es un porcentaje de un estudio que salió, que vive la vida de sus sueños del 8% de la humanidad. Uno aprende a pertenecer al 8%, uno no nace sabiéndolo, tiene el potencial de aprenderlo. Y ahí radica en quienes queremos aprender a hacer esto. Entonces, eso es lo más lindo y lo más liberador para mí de oír estas conversaciones y de ver personas que hoy en día son muy exitosas y que hoy en día tienen realidades que son extraordinarias, es siempre recordar que esa persona aprendió a llegar ahí. No nació sabiéndolo. Entonces, si yo hoy no vivo mi vida, mis sueños, no significa que yo ya nunca la voy a vivir. La pregunta es, ¿quiero aprender a vivir la vida de los sueños, a ser, a convertirme en la mujer que los vive? ¿Qué nivel de pensamientos tengo que tener, de percepción de mí misma? ¿Cuáles son las creencias que están en la mente de una persona que vive la vida de sus sueños? ¿Cuál es el nivel de valentía que tengo que empezar a desarrollar para mí, de voluntad? ¿Qué tipo de personas empiezo a rodearme? Y todo eso, que tú decías que lo más lindo es la transformación, se vuelve el viaje hacia la vida soñada hasta el Mm. final. O sea, apenas uno cumple un sueño, vuelve y surge otro. La vida de los sueños siempre estará disponible, no importa cuántos hayamos cumplido, porque así como uno va actualizando su ser, pues va actualizando sus sueños. A medida en Total. que va llegando a nuevas realidades, va actualizando sus sueños y por eso es un journey, es un viaje hasta el final. Eso nunca se va a Y no es acabar. la meta, o sea, deja de ser la meta lo importante, sino es el camino, lo que hablábamos antes. Otra cosa Total. que me encanta de lo que dices y que creo que es muy importante es hacer énfasis en eso, que estos nuevos paradigmas que están surgiendo, esta nueva forma de comunicar, siento que es muy nueva toda esta parte de mostrar el camino, de mostrar la vulnerabilidad, porque lo que dices tú, que la gente de pronto cree que uno la vida de los sueños se la han regalado, también nace desde una idea de mostrar solo los logros, ¿sí? Entonces, como que logré esto, logré esto, logré esto, solo el éxito, solo resultado y no mostrar el camino, que creo que era como se hacía antes, como nosotros crecimos, viendo el hombre exitoso, la mujer exitosa, que uno solo ve el llegó ahí, pero uno se perdió de todo el camino y de todas las cosas que tuvo que pasar esta persona o hacer esta persona para llegar ahí, que creo que es lo valioso ahora. Estamos también mucho más dispuestas a mostrar eso, porque al final eso es lo que crea conexión, ¿no? Eso es lo que también nos hace humanos. No es solo mostrar todos mis logros, todo lo que he hecho, todo lo que soy increíble que hago, sino mostrar también cuando no era tan increíble. De hecho, por eso mismo también, por ejemplo, empezar este podcast fue como ese salto grande. Me voy a volver mejor en el camino, voy a aprender muchas cosas que va a tener que aprender y así con cada uno de los sueños que uno se propone, pero es darle la importancia a la transformación, al camino. Y lo otro que quería resaltar de lo que dices es la parte de la percepción, porque me parece muy importante si uno pusiera a 100 personas en una misma situación, cada persona va a tener una percepción única de esa situación, ¿cierto? Independientemente de si es una situación positiva, negativa, lo que sea. Entonces es al final nuestra percepción, es nuestra experiencia, que es nuestra vida. Tú puedes estar en la misma situación de muchas otras personas, pero eres tú a decidir cómo voy a percibir yo mi vida, qué quiero ver, en qué me voy a enfocar, hacia dónde quiero ir. Y eso también es muy interesante. Y una cosa que dices aquí, Mari, me parece clave y es completamente es importante trabajar la percepción de las cosas, como de las cosas que me están pasando, pero si yo te digo para mí que ha sido lo más increíble de todo, es cambiar la percepción de mí misma, de lo que yo me creo capaz, de lo que yo me amo a mí misma, de cuánto me amo, me valoro, me quiero, me acompaño, como que mi gran trabajo, y eso es una cosa que les digo muchísimo a las mujeres que trabajan conmigo, es muy importante que nosotras nos acostumbremos a que crecer con nosotras sea un proceso rico, porque crear la vida de los sueños, llegar a ser extraordinaria en esta vida, es puro crecimiento.
Y muchas personas crecen con un juez adentro. Muchas personas crecen dándose látigo de, ay, la embarré, ¿por qué? No, no salió bien, soy paila, nunca hago las cosas bien. Y todo este lenguaje solamente habla de la percepción que tengo de mí misma. Entonces, cambiar Absolutamente. la percepción que tenemos de nosotras mismas es cambiar de lo que somos capaces de crear en esta vida. Y si yo desde ya me acostumbro a crear un ecosistema interno, un entorno conmigo misma, en donde crecer es parte del camino, a eso vinimos, y en vez de darme látigo me doy amor, de verdad que ahí es donde no hay límite hacia donde podemos crecer, porque si crecer se siente bonito, ¿quién va a tapar el crecimiento? Se tranca el crecimiento cuando crecer se empieza a sentir una cárcel conmigo misma, Absolutamente. empieza a sentir una, como que me destruyo a mí misma. Entonces ahí inconscientemente, nuestro inconsciente va a decir, paro en seco acá, porque si seguir creciendo implica seguir dándome palo, entonces no quiero crecer más. Pero Total. si desde ya, sea donde sea que estamos, crecer se empieza a sentir como una relación de nosotras mismas con nosotras mismas, a lo que vinimos, de mucha inspiración, de aprendizaje, me tomo, me llevo la lección, De que aprendí, compasión también. que no funcionó, con compasión, con amor, ni siquiera el cielo es el límite, porque ¿cuál es el límite cuando crecer se siente rico con uno mismo? Vale Totalmente de huevo acuerdo. el reto, vale huevo si lo saqué o no lo saqué, solo sé que no me voy a dar palo, me voy a dar amor. Entonces vamos por cosas muy grandes, porque si la caída es desde un lugar muy grande, yo me voy a dar apapacho, sí, Y ver, amor. exacto, y ver cómo desde dónde lo estás viendo tú también. Exacto, entonces eso me ha parecido súper importante a la hora de hablar de lo que es el desarrollo personal y es de verdad la relación de mí Con- conmigo mismo y de mi interpretación sobre la vida. Total, Entonces es importante entender que sea donde sea que vayamos, el común denominador vamos a ser nosotras con nosotras mismas. Y si para no toda es la vida. para toda la vida, nosotros somos las personas que más nos conocemos en la vida, sabemos todo lo que hemos pensado, deseado, querido, soñado, llorado, retado, sabemos todo de nosotras mismas. Y si no nos dedicamos a que eso sea que nos inunde de amor, o sea, que nos muramos de amor por nuestra humana, porque como yo lo veo es un espíritu dentro de un cuerpo, De si acuerdo. somos espíritu y humanas, y si ese espíritu adentro nuestro no se muere de amor por nuestra humana, yo siento que ahí es el gran bloqueo para crear cosas extraordinarias. Bueno, Majo, y hablando de el tema de amarse a uno mismo y de cambiar todas estas perspectivas, ¿cuándo empezaste tú? ¿Dónde empezaste tú a ver todas estas nuevas posibilidades que antes no habías visto? Uf, definitivamente te diría que es gracias al Tantra. Es que a mí el Tantra me llegó chiquita en la universidad a los 22 años. Y pues para las personas que no conocen y como profundizar un poquito más en qué es el Tantra es toda una visión de la vida, pero es una visión muy, vuelve y juega, revolucionaria, porque viene de un profundo amor al ser humano y amor a la vida, un poquito distinto a las otras corrientes espirituales que son más como el miedo a la vida, ¿sí? El pecado, el miedo al castigo de Dios, el miedo a que alguien arriba te esté mirando y el día del juicio te van a mandar al infierno, Ujú. ¿sí? Eso es mucho como lo que yo crecí viendo religiones hasta que llegó este camino que me libera de la religión y entra en toda la conversación espiritual y el camino del tantra. Si yo te pudiera decir que es el tantra, te diría es amor, es la experiencia del amor, del tejido del amor. El tantra trabaja mucho con amarte como ser humano y celebrar la vida, o sea, la celebración es una gran parte de la enseñanza tántrica. Yo por eso me la Me paso encanta, celebrando en mis espacios, tú sabes, siempre tenemos sala de celebración. La celebración lo es una de máximo. las que más practico en mi vida, entreno en mi vida, porque al final ganar en la vida, estar en absoluta riqueza en la vida es disfrutarla, ¿sí? Y Absolutamente. la gran forma de disfrutar es Mm. celebrar, celebrar lo chiquito, celebrar lo mediano y celebrar lo gigante. Cuando yo vuelvo mi vida a una celebración y cuando vuelvo mi vida a un amor a mí mismo profundo, pues esta vida se siente millonaria independientemente de lo que yo tenga. Es Súper, una vida que se siente millonaria de adentro hacia afuera, es una vida que te total. llena de ti, te llena de Dios y todo lo demás es más. Y por ejemplo, Majo, tú el tantra, ¿cómo lo aplicas a tu parte de emprendedora? Bueno, la energía básica con la que trabaja el Tantra es la energía sexual, que es la misma energía creativa del universo. Entonces, entre más conectadas estemos con nuestra energía sexual, más conectadas estamos con nuestro poder creativo, con nuestra capacidad de traer, de parir, de darle forma, de sembrar cosas en nuestra vida. Entonces, yo soy supremamente disciplinada con
constantemente estar respirando y conectando con mi cuerpo, porque a mi negocio es ser un negocio del alma, mi negocio es ser un negocio de las personas, de acompañar a las personas a crecer, a expandirse, pues la primera persona que tiene que estar conectada soy yo. Entonces yo uso mucho mi energía sexual para crear, para expandir mi cuerpo. Normalmente subo energía sexual a mi cerebro casi todos los días para conectar mi humano con mi conciencia, para conectar el sexo, el amor y la conciencia en una misma experiencia y sobre eso crear. Y ahí es donde se abre mi canal. Yo les digo mucho también a las personas que caminan conmigo que mis grandes creaciones no han sido en una pantalla, mis grandes creaciones han sido en espacios donde yo estoy full abierta, en placer, bailando, conectada con mi cuerpo, y ahí me llega la idea del nombre del programa, de la frase, me llegan cosas cuando yo estoy abierta y conectada con mi cuerpo y no tanto cerrada y muy en la mente Claro, como abierta a recibir del universo, más del que universo, gozando, agradeciendo, celebrando, bailando, me llegan las mejores ideas. Eso todo es una visión tántrica, eso todo es elegir el placer, la energía sexual, la conciencia, la unidad de mi ser interno y crear diferente, trabajar distinto. O sea, me yo encanta. de el CESA, una institución, un colegio de estudios de negocios en Colombia, que es también muy racional, metódico, matemático, que es como sentarse a crear plan de negocio. Yo nunca hice un plan de negocio, a mí me encontró mi negocio, se fue desarrollando desde la pasión que me da el ser humano, lo mucho que amo y creo en la humanidad y nos amo profundamente. Y todo eso pues ha sido fruto de estar conectada con mi corazón y de poner mi cuerpo por encima de todo. O sea, la forma en la que yo me conecto con mi cuerpo es todo mi negocio. A mí mi negocio está encarnado en mi cuerpo, en mi útero y en mi energía sexual. Entonces tengo prácticas, ya cosas prácticas en las mañanas en donde movilizo la energía sexual, respiro. Todos mis entrenamientos, absolutamente todos mis entrenamientos tienen prácticas de embodiment, porque si la expansión de nuestra mente no va acompañada de la expansión de nuestro sistema nervioso, de la expansión de nuestra energía sexual, de la expansión de nuestra capacidad de sostener y circular energía, no es sostenible. O sea, no es sostenible. Si el cuerpo no puede sostener la magnitud de nuestros sueños, no es sostenible. Entonces el cuerpo tiene que estar entrenado a circular, a estar regulado, a estar bien en momentos de expansión, a estar bien en momentos de crisis. Y uno va entrenando con la práctica su cuerpo y su sistema nervioso. Y Majo, para los que no saben qué es una práctica de embodiment, ¿nos puedes contar muy brevemente qué quiere decir? Es una práctica en el cuerpo, es cuando tú traes el cuerpo a el concepto. Entonces, una práctica, por ejemplo, tú puedes hacer una práctica de embodiment si estás trabajando la abundancia, es sentir la abundancia en el cuerpo, es a través de la respiración vas conectando con esa frecuencia. Si tú quieres activar el recibir, por ejemplo, quieres aprender a recibir más, tú puedes pensar en recibir más, tú puedes hacer todo el mindset work de recibir más, pero si tu cuerpo está cerrado y tu energía sexual está contraída, no puede pasar, ¿sí? Se queda Ujú. solo en la Estás ilusión. bloqueado. Entonces trabajas en abrir tu cuerpo, abrir tu vagina, abrir el corazón en la postura. O sea, el cuerpo también está sintonizado con el trabajo, con esa visión. Eso es el embodiment, cuando yo encarno los conceptos, cuando a través del cuerpo yo vivo los conceptos. Ya deja de ser solamente como una conversación y empieza a ser una experiencia corporal, energética, donde tú te empiezas a vibrar distinto y te empiezas a parar en nuevos niveles de capacidad, de poder, de creación, de manifestación, de influencia. Todo eso está basado en tu energía sexual, todo. Y la energía sexual está en el cuerpo, Y lo más lindo es que haciendo todo esto puedes llevarlo a cualquier área de tu vida. No es solo para emprendedoras, es para todas. Y, cien por y, ciento. y me encanta que lo menciones y que lo traes acá. Y de hecho, por eso hice la pregunta específica para las personas que no saben que es una práctica de embodiment, porque creo que va súper en línea con la idea de este podcast, que es vernos como seres multidimensionales. No es como enfocada en un solo tema, en una cosa, un solo nicho, sino es ver que somos seres multidimensionales, que tenemos mil facetas que juntas crean ese todo y cómo poder no crear un balance, pero cómo poder alinearte para que puedas ser tu mejor versión en todos esos campos diferentes. Pensaría que, claro, es alinearte con tu mejor versión, es alinearte con lo más alto de ti. Y yo en mis espacios también constantemente estoy invitando a las personas a trabajar con su grandeza,
Ujú. a salir de lo mínimo viable y a entrar en lo excelente, como lo que van a ofrecer que no sea bueno, que sea excelente, las personas que vamos a ser, que no sean buenas, que sean excelentes, las mujeres, las parejas, las Todo. hermanas, o sea, al final yo digo, qué rico llevarnos a ese nivel de excelencia por amor a nuestro potencial, por amor a esa mejor versión, porque la mejor versión es donde yo siento que estoy dando mi 100. De La acuerdo. mejor versión es donde yo doy lo mínimo viable y espero en los mejores resultados, la vida de los sueños, o sea, todo lo que hemos venido hablando se da cuando nosotros voluntariamente nos ponemos en esas altas frecuencias de excelencia, de integridad, de honestidad radical, de cumplir nuestra palabra, o sea, de cosas que muy poquita gente va a querer hacer para sí misma. Y lo más lindo es que además es en todos los niveles, ¿no? Es en la parte física, en la parte emocional, en la parte mental, en la parte espiritual, porque todo está conectado y por eso me parece tan lindo este espacio y poder hablar todo eso porque no somos una sola cosa o una definición. Quisiera preguntarte, por ejemplo, para una mujer que está pensando volverse emprendedora o para una mujer que ya es emprendedora y de pronto se siente en este momento con miedo o estancada, si pudieras solo darle un consejo, uno, ¿cuál consejo le darías? Invertir en salas llenas de mujeres que las tiran. Estar rodeada de mujeres que las tiran a su excelencia, que le muestran lo que es posible, o sea, ponerse en salas donde, wow, la gente que está a mi alrededor. Decidir invertir en esas salas, poner la silla cerca de mujeres que las tiran, ella admira, que es como, wow, no puedo creer que estoy cerca de estas personas, porque si está cerquita mío, está dentro de mí. Eso te diría que es después del trabajo interno, los espacios en donde yo estoy es lo que más va a impactar la vida que vas a crear y la percepción de ti mismo. Entonces sería, ante cualquier cosa, rodearse de personas que tienen lo que ella quiere y que le generan muchísima admiración. Así se sienta como el pez más chiquito del estanque, así se sienta como un bebé en pañales, perfecto, por algún lugar se inicia. Y al estar cerquita de estas mujeres que tienen lo que ella quiere, que ella admira, va a generar que ella recuerde de lo que está hecha y diga, yo soy la siguiente, yo también puedo, si ella puede, yo puedo. Y Se va ahí a unimos, elevar. hablado acá, unimos el Together Rise, unimos la percepción de sí misma, que crecer al lado de mujeres que están creciendo se sienta rico y siento que eso permite aplicar todo lo que hemos hablado acá, estar rodeada Total. de mujeres y de personas que nos inspiran muchísimo. Y es eso también de lo que decíamos antes de perder el miedo, ¿no? Mostrar el camino, es la transformación. Si soy yo el pez más pequeño del estanque, como decías, en un espacio que me eleva, no sentir miedo y pena o vergüenza porque yo no estoy al nivel de ella, sino ver cómo ese espacio me eleva para yo poder también estar allá Que o ahí llegar lo allá. veo un poquito distinto a no sentir miedo, pena, vergüenza, sino a pesar de que siento miedo, pena y vergüenza, decido ponerme ahí. Porque muchas Total. veces que no se me tiene que ir el miedo para tomar esta decisión. No, a mí a este momento en el que estoy, con el nivel de negocio que tengo, con el nivel de impacto que tengo, todavía tengo miedo. Sí, Y porque es a nunca se va pesar a de ir. todas las Ujú. emociones, que es nuestro gran juego, o sea, el juego es emocional en la vida, el juego es emocional y energético. Pero porque pensamos como, no, yo no puedo estar sintiendo esto, se me tiene que ir. Y es como, no, la gente que está en esta sala, a pesar de que siente todo esto que tú estás sintiendo, deciden quedarse y hacer el ejercicio de inteligencia emocional, de proceso de emociones, Y igual caminar seguir, con él, con esos sentimientos, caminar con el llevarlos de miedo, la con la mano. vergüenza, aprender a sentirlo todo. Y es pasajero las emociones y quedarme en espacios que me estiran a la excelencia. Entonces, Me a pesar de encanta. las emociones, decir voy, así sea la más chiquita. Y me llega ahorita un código de oro para mí que es estar dispuestas a ser malas al principio para ser excelentes después. Entonces, estar dispuesta a ser el pez más pequeño del estanque al principio, pero después voy a ser la ballena. Total. Si yo no entro siendo el pez, ¿cómo voy a tener todas las herramientas para después ser? Si yo solo estoy esperando a ser la ballena, mi vida entera se va a quedar esperándome a saber algo que necesito es desarrollar. Además, porque eso es una ilusión, ¿no? Como el pensar que en el momento en que se me vaya el miedo, voy a hacer esto, en el momento en que ya tenga esto, que ya sepa hacer esto, voy a hacer X cosa, pero es una ilusión porque ese momento perfecto, como cuando sepas todo, nunca va a llegar. Entonces, ahí es que tomar acción y hacerlo con la práctica. Y aprenderlo, lo que hablábamos, Exacto. o sea, aprende a ser ballena. La ballena no Y fue como ballena, fue reprogramar ballena. la mente. Exacto. Y es ir desarrollando habilidades que me permiten ser una ballena en el estanque y todas las cualidades de un ser humano que todos tenemos la potencia de desarrollar, pero no todos lo vamos a elegir. No todo el mundo lo va a elegir porque no es fácil, porque muchas veces no es rico, porque requiere disciplina y pues hay gente que no está dispuesta a llevarse ahí, pero no es que no pueda, es que no quiere hacer el esfuerzo y No cuando uno toma se la pone decisión. y dice, no es que no pueda, es que no quiero, uno está en un espacio de poder.
pero la gente que se cuenta que no puede está en un espacio de víctima, no es verdad, no O es no con puedo, es disculpas y mirándole el excusas. esfuerzo. Ujú. Bueno, Majo, y para ilustrar todo este tema que estamos hablando, me encantaría si nos pudieras contar una situación que tú has vivido en la que hayas sentido exactamente eso, que tú eras el pez más pequeño del estanque y que ahora con la práctica y viviendo esa transformación estás ya en otro nivel. Bueno, se me viene uno muy especial y es cuando yo empecé mi negocio, yo decidí hacer un reto de 365 días live, porque como yo iba a montar un negocio online de desarrollo personal, de desarrollo de conciencia, pues yo tenía que aprender a ser buena hablando de estos temas y explicando conceptos. Y como entendí este código tan rápido de no necesito ser excelente ya, sino estar dispuesta a ser mala ya para ser excelente después, pues yo dije, la mejor forma de volverme buena, hablando en cámara, conectando con mi audiencia online y explicando conceptos importantes, pues es practicar. Entonces empecé un reto de lives, o sea, en Instagram, de hacer Instagram lives. Primero fueron 100. Si yo hoy veo mi primer live, no, yo era, mejor dicho, pésima. O sea, miraba o sea, me comía las uñas, miraba al lado, no sabía leer los comentarios, perdía el hilo de concentración. Mejor dicho, completamente novata, o sea, pececito chiquito en pañales haciendo lives. Pero claro, durante el año me dediqué un año a volverme buena en esto, un año a desarrollar mi capacidad, mi oratoria, mi capacidad de conectarme con una persona, con dos personas, que pasaran de 10 a cero, que la gente se desconectara, que nadie se conectara. Todo eso lo empecé a practicar, a practicar, a practicar, a practicar, a practicar. Y hoy en día he hecho más, yo creo que en día hoy he hecho para unos 500 lives y hoy hacer un live para mí es naturaleza de mi ser, o sea, yo puedo prender la cámara en cualquier momento y puedo venir y dar una gran transmisión, pero yo no empecé así. Y yo muchas veces les digo, vayan y vean mi primer live y vean dónde estoy hoy. Y eso fue puro volverme de un pescadito a una ballena que hoy puedo hacer un live donde sea como sea, fresca y lo grabo una vez y listo. No esperar al día que ya sea buena para, sino, Me vuelvo buena, es que me vuelvo exacto, buena me vuelvo haciéndola, bueno. porque Sí, porque no hay otra opción. Es no hay con otro. práctica y con la experiencia que uno se vuelve bueno, si no. Pero Totalmente. me encanta esta historia porque ¿Tú? creo que muchas también nos sentimos identificadas en muchos sentidos, ¿no? Totalmente. ¿Tú cuál dirías que es una cosa en la que tú empezaste en pañales y hoy te sientes parada en tacones? Pues yo creo que con toda la parte de diseño interior holístico. O sea, al principio yo veía una casa y decía, no, me llegaba un cliente y no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a organizar? ¿Cómo voy a hacer todo el diseño que tengo que hacer? Los colores y ya es súper natural. O sea, ya yo creo que es eso, uno va desarrollando el músculo, pero se va aplicando en todas las áreas de la vida y eso es precisamente también lo que quiero hacer con el podcast y bueno, también en otros proyectos que estoy pensando hacer, pero no esperar al día que sea buena para o al día que ya no tenga miedo, sino listo, ya me lanzo y me lanzo al agua. Y me vuelvo buena en el camino, o sea, me Exacto. lanzo al agua y aprendo a nadar en el Y busco camino. la excelencia, Mira porque que- también es eso, exacto. Y no es abandonarlo a los 3 episodios porque vi que el tercer episodio todavía no soy buena, sino requiere también mucha disciplina, mucha confianza en uno mismo y también ver en su palabra y hacerlo. Como si me comprometí a hacerlo. Sí, y lo que hablamos mucho es el why, ¿no? Como, Mm, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Yo para qué me quiero volver buena haciendo lives? ¿No? de Como quiero acuerdo. vivir Eso es lo que eso. te ancla. Es mi Eso es lo que te misión. ancla a seguir. Exacto. Ahí es Pero donde sí, siento que también creo que también muchas personas sueltan y abandonan como antes de poder volverse bueno, ¿sí? Como que uno está en ese momento en donde has hecho un poco de progreso, pero todavía no ves resultados y dices, no, listo, ya no funciona, yo aquí suelto. Y creo que ahí es como el error más grande, 100%. soltar antes de darte la oportunidad a ti mismo también de aprender y de crecer. Bueno, Majo, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo que hayas Ay, aceptado mi invitación a estar aquí conmigo, me encanta tenerte en este espacio, te mando un abrazo enorme y ay, espero también gracias, que nos Mar. veamos en otros episodios con otras Claro, conversaciones súper interesantes. claro que sí, yo feliz de estar acá, a todas las personas que se quedaron hasta el final, gracias. Me encantaría si me quieren escribir o le quieren escribir a Mari qué se llevan de este podcast, maravilloso para saber qué hizo clic en ustedes. Y Mari, espero volvernos a ver aquí, allá y en muchos Claro que lugares. sí, Majo. Y para las personas que nos están oyendo, voy a dejarles todos tus links y tu Instagram y todo lo demás para que te puedan encontrar si oyen este episodio y quieren buscarte. Ay, gracias, qué rico. Pues muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo episodio.